La ira es una emoción natural, pero cuando no se controla puede causar mucho daño tanto a nosotros mismos como a los que nos rodean. La Biblia tiene mucho que decir sobre la ira, y cómo podemos superarla con la ayuda de Dios. En este vídeo voy a compartir con ustedes 5 versículos bíblicos que son especialmente poderosos para ayudarnos a controlar la ira. No solo leeremos estos versículos, sino que también los desglosaremos y reflexionaremos sobre cómo aplicarlos en nuestras vidas cotidianas. Así que, sin más preámbulos, comencemos este viaje espiritual juntos y descubramos cómo podemos encontrar paz y serenidad en medio de la tormenta con la guía de la palabra de Dios. Antes de empezar, quiero agradecerles por estar aquí y por el apoyo continuo que brindan al canal. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos sobre la palabra de Dios y cómo aplicarla en nuestra vida diaria. Empecemos con el primer versículo. En el capítulo 16, versículo 32 del libro de Proverbios, leemos: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Este versículo nos recuerda que tener control sobre nuestra ira es más valioso que ser físicamente fuerte o tener grandes logros. En un mundo donde se valora tanto la fuerza y el éxito, la Biblia nos dice que la verdadera fortaleza se encuentra en la paciencia y el autocontrol. Imagínate la escena: conquistar una ciudad en la antigüedad era una hazaña monumental, significaba tener poder, influencia y respeto. Sin embargo, Dios nos enseña que tener control sobre nuestras emociones, especialmente la ira, es una victoria aún mayor. Piensa en esos momentos cuando alguien te provoca, y sientes que tu sangre empieza a hervir. Es natural sentir esa oleada de emoción, pero el verdadero desafío es lo que haces a continuación. ¿Respondes con furia o tomas un momento para respirar y pensar en una respuesta más calmada? Este versículo nos anima a ser pacientes, a tomarnos ese momento para reflexionar antes de actuar. La paciencia es una virtud poderosa que puede transformar nuestras interacciones diarias. Es como cuando estás en una discusión acalorada y decides dar un paso atrás, respirar hondo y responder con calma. No solo desarmas la situación, sino que también demuestras una fuerza interna que no pasa desapercibida. Controlar la ira no significa reprimir nuestros sentimientos o dejar que otros nos pisoteen, sino manejar nuestras reacciones de manera que reflejen sabiduría y autocontrol. Dios sabe que todos enfrentamos desafíos y situaciones que pueden provocar nuestra ira. Sin embargo, al guiarnos con su palabra, nos ofrece una manera de superar estos momentos con gracia. Este versículo nos enseña que la paciencia y el control emocional son signos de verdadera fortaleza, y al cultivarlos nos acercamos más a la imagen de Cristo. Ahora, reflexiona sobre esto: ¿cómo puedes aplicar este versículo en tu vida diaria? Piensa en situaciones específicas donde la paciencia y el control de la ira pueden marcar una diferencia significativa. Puede ser en tu hogar, en el trabajo o incluso al volante en medio del tráfico. Cada momento es una oportunidad para demostrar la fortaleza que Dios nos da, y para ser un reflejo de su amor y paz en el mundo. Así que recuerda, la próxima vez que sientas la ira crecer dentro de ti, recuerda el capítulo 16, versículo 32 de Proverbios. Deja que la paciencia sea tu guía, y permite que Dios te ayude a controlar tu espíritu. Enfrentemos juntos estos desafíos con la sabiduría y la fuerza que solo Dios puede proporcionar. Continuemos con el siguiente versículo. En el capítulo 14, versículo 29 de Proverbios, dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Este versículo es muy interesante porque nos habla sobre la relación entre la paciencia y la sabiduría. Aquí, la Biblia nos dice que una persona que tarda en enojarse demuestra gran entendimiento. Es fácil dejarse llevar por nuestras emociones y reaccionar impulsivamente cuando algo nos molesta, pero la verdadera sabiduría radica en mantener la calma y no dejarnos llevar por la ira. Imagínate una situación cotidiana: estás en una fila larga y alguien se mete delante de ti. Es natural sentir frustración y ganas de confrontar a esa persona inmediatamente, pero el libro de Proverbios nos aconseja que es más sabio mantener la calma y evaluar la situación antes de reaccionar. Esta actitud de paciencia no solo evita conflictos innecesarios, sino que también refleja un profundo entendimiento de cómo manejar nuestras emociones de manera efectiva. Por otro lado, el versículo también nos advierte que la impaciencia exalta la necedad. La impaciencia nos lleva a actuar sin pensar, a decir cosas que quizás no queremos decir, y a tomar decisiones precipitadas que luego lamentamos. Todos hemos tenido esos momentos en los que, al mirar atrás, nos damos cuenta de que una reacción calmada habría sido mucho más beneficiosa. La sabiduría bíblica aquí es clara: controlar la ira y ser pacientes nos hace más sabios y evita que actuemos de manera necia. Dios nos da la capacidad de reflexionar, y de usar nuestro entendimiento para manejar situaciones difíciles con tranquilidad. Esta habilidad es especialmente importante en nuestras relaciones con los demás. ¿Cuántas veces una palabra dicha en el calor del momento ha causado un malentendido o una ruptura?
La paciencia y el control de la ira pueden prevenir mucho dolor y promover la paz. Ahora, pensemos en cómo podemos aplicar este versículo en nuestras vidas. Cada día enfrentamos pequeños desafíos que ponen a prueba nuestra paciencia. Tal vez es un compañero de trabajo que siempre parece decir lo incorrecto o un miembro de la familia que sabe cómo presionar nuestros botones. En estos momentos, recordemos el capítulo 14, versículo 29 de Proverbios. Dejemos que la sabiduría de Dios nos guíe para reaccionar con calma y comprensión. En conclusión, la próxima vez que te enfrentes a una situación que te provoque ira, recuerda que la paciencia es un signo de gran entendimiento. Permite que este versículo te inspire a tomar un respiro, reflexionar y responder con sabiduría. De esta manera, no solo estarás controlando tu ira, sino también demostrando la sabiduría y el entendimiento que Dios te ha dado. Vamos a esforzarnos juntos para ser ejemplos de paciencia y sabiduría en un mundo que a menudo valora la reacción rápida y la impulsividad. En el capítulo 15, versículo 1 de Proverbios leemos: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este es uno de esos versículos que realmente nos muestra el poder de nuestras palabras. Aquí, la Biblia nos dice que una respuesta suave y amable puede calmar la ira, mientras que las palabras duras solo agravan la situación. Es fascinante cómo algo tan simple como la forma en que respondemos puede tener un impacto tan grande en nuestras interacciones diarias. Imagina estar en una discusión acalorada. Alguien te dice algo que te molesta profundamente. La reacción natural podría ser responder con la misma dureza, pero eso solo empeorará las cosas. Proverbios nos enseña que si respondemos con calma y suavidad, podemos desactivar la tensión y calmar la situación. No se trata de ser débil o dejar que otros nos pisoteen, sino de ser sabios en cómo manejamos nuestras palabras para promover la paz. Piensa en esto como una estrategia de desescalada. Cuando alguien está enfadado, sus emociones están a flor de piel, y cualquier comentario áspero puede ser como echar gasolina al fuego. Pero una respuesta suave puede ser como agua en ese fuego, ayudando a calmar las llamas de la ira. Este enfoque no solo ayuda a mantener la paz, sino que también demuestra madurez y control emocional. Todos hemos estado en situaciones donde una discusión podría haberse evitado o reducido significativamente si una de las partes hubiera respondido de manera más calmada. Este versículo nos desafía a ser esa persona que elige la respuesta suave, incluso cuando es difícil. Es un acto de humildad y sabiduría que refleja el carácter de Cristo en nosotros. Ahora, considera cómo puedes aplicar este principio en tu vida. Tal vez hay una persona en tu vida con la que siempre parece haber tensiones. Puede ser un compañero de trabajo, un amigo o incluso un miembro de la familia. En esos momentos de tensión, intenta recordar el capítulo 15, versículo 1 de Proverbios. Opta por una respuesta blanda y observa cómo cambia la dinámica de la situación. Es importante recordar que esto no siempre es fácil. Requiere práctica y la ayuda de Dios para poder responder con calma en momentos de ira. Pero cada vez que lo hacemos, estamos construyendo una habilidad que nos servirá en innumerables situaciones, y nos ayudará a ser más como Cristo. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación tensa, recuerda la sabiduría de Proverbios. Usa una respuesta blanda para calmar la ira y promueve la paz. Esta es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para manejar nuestros conflictos y mejorar nuestras relaciones. Sigamos por aplicar esta sabiduría en nuestras vidas diarias, confiando en que Dios nos ayudará a responder con amor y calma. Sigamos con el próximo versículo. En el capítulo 4, versículo 31 del libro de Efesios, leemos: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Este versículo es una llamada clara y directa a despojarnos de todas las emociones y actitudes negativas que pueden apoderarse de nosotros. Aquí, el apóstol Pablo nos insta a deshacernos de la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las palabras ofensivas y toda forma de malicia. Es un recordatorio de que estas emociones no solo nos hacen daño a nosotros mismos, sino que también pueden dañar a quienes nos rodean. Imagina cargar una mochila llena de piedras pesadas. Cada una de estas piedras representa amargura, enojo, ira y las otras emociones negativas que menciona Pablo. Llevando esta mochila todo el tiempo, es inevitable que te sientas agotado, irritable y sobrecargado. Pero cuando decides soltar estas piedras, sientes un alivio inmediato y una ligereza que te permite moverte con más libertad y alegría. Dios nos llama a dejar estas cargas porque sabe que no son buenas para nosotros. La amargura y la ira pueden corroer nuestro espíritu, afectando nuestra salud mental y física. Además, estas emociones pueden crear barreras en nuestras relaciones, impidiendo que experimentemos el amor y la paz que Dios desea para nosotros. Al despojarnos de estas actitudes negativas, abrimos espacio en nuestros corazones para la bondad, la compasión y el perdón. Pablo no solo nos dice qué debemos quitar de nuestras vidas, sino que también nos muestra un camino hacia la sanación. En el versículo siguiente, capítulo 4, versículo 32, nos dice:
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este contraste nos enseña que no es suficiente solo dejar de lado las malas emociones, sino que debemos reemplazarlas con actos de bondad, misericordia y perdón. Pensemos en cómo podemos aplicar este versículo en nuestra vida cotidiana. Puede ser en situaciones donde sentimos que alguien nos ha hecho mal, y nuestra reacción natural es aferrarnos a la amargura y el enojo. Pero si recordamos el llamado de Pablo a quitarnos estas emociones, podemos hacer un esfuerzo consciente por perdonar y actuar con bondad. Tal vez alguien en el trabajo te ha ofendido o un amigo ha hecho algo que te ha molestado. En lugar de permitir que la ira se acumule, intenta dejarla ir y responde con compasión. Esto no significa que ignoremos nuestros sentimientos o que permitamos que otros nos traten mal, es más sobre cómo manejamos esas emociones, y buscamos una manera más saludable y piadosa de responder. Dios nos da la fuerza y la guía para hacer esto, y cuando lo hacemos, estamos siguiendo su ejemplo y caminando en su luz. Así que, la próxima vez que sientas que la amargura o la ira empiezan a apoderarse de ti, recuerda el capítulo 4, versículo 31 de Efesios. Pídele a Dios que te ayude a soltar esas emociones, y a llenarte de su paz y amor. Al hacerlo, no solo mejorarás tu bienestar personal, sino que también fortalecerás tus relaciones, y serás un reflejo de la gracia, y del amor de Dios en el mundo. Sigamos adelante, comprometidos a despojarnos de lo negativo, y abrazar la bondad y el perdón que Dios nos ofrece. Vamos a seguir con otro versículo. En el capítulo 29, versículo 11 de Proverbios, encontramos esta enseñanza: el necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio la reprime. Este versículo es bastante claro en su mensaje y nos enseña sobre el autocontrol. Aquí, la Biblia nos dice que una persona necia es aquella que no controla su ira, mientras que una persona sabia sabe cómo reprimirla. La diferencia entre la necedad y la sabiduría, según este versículo, se encuentra en cómo manejamos nuestras emociones, especialmente la ira. Imagina una situación en la que alguien te provoca intencionalmente. La reacción impulsiva sería dejar salir toda tu ira, gritar, quizás incluso actuar de manera violenta. Sin embargo, esta reacción no solo empeora la situación, sino que también demuestra una falta de control y sabiduría. En contraste, una persona sabia, al enfrentar la misma provocación, elige contener su ira, tomar un momento para respirar y pensar antes de actuar o responder. Esta capacidad de mantener la calma, y no dejarse llevar por la ira es un signo de verdadera fortaleza y sabiduría. Controlar nuestra ira no significa que debemos ignorar nuestras emociones o pretender que no existen. Más bien, se trata de reconocer esos sentimientos y encontrar maneras constructivas de manejarlos. Tal vez eso signifique tomarse un momento para orar, contar hasta 10 o hablar con alguien de confianza sobre lo que te molesta. La clave es no dejar que la ira nos controle, y nos lleve a comportamientos que luego lamentaremos. Pensemos en la vida diaria y en cuántas oportunidades tenemos para practicar este principio. Puede ser en el tráfico, cuando alguien se nos atraviesa de manera imprudente, o en una discusión familiar, donde las emociones pueden calentarse rápidamente. En esos momentos, recordar el capítulo 29, versículo 11 de Proverbios puede ayudarnos a elegir el camino de la sabiduría. Es un recordatorio de que mantener la calma, y controlar nuestra ira no solo nos hace más sabios, sino que también nos permite vivir en paz y armonía con los demás. Además, controlar la ira tiene beneficios más allá de nuestras relaciones interpersonales. Nos ayuda a mantener una mente y un corazón tranquilos, lo cual es esencial para nuestra salud mental y emocional. La ira desenfrenada puede llevar a estrés, ansiedad y otros problemas de salud, mientras que aprender a manejarla de manera efectiva nos brinda una sensación de paz y bienestar. Así que, la próxima vez que sientas que la ira está a punto de apoderarse de ti, recuerda el consejo del capítulo 29, versículo 11 de Proverbios. Trata de reprimir esa ira y buscar una respuesta más calmada y reflexiva. Este es un ejercicio continuo, y con la ayuda de Dios, podemos aprender a ser más sabios en nuestras reacciones. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también servimos como ejemplo de autocontrol y sabiduría para quienes nos rodean. Sigamos adelante, buscando siempre la sabiduría y la paz en nuestras respuestas, confiando en que Dios nos dará la fortaleza para controlar nuestras emociones y vivir de acuerdo con su voluntad. Cada paso en este camino nos acerca más a ser las personas que Dios desea que seamos, llenas de paz, paciencia y sabiduría.